Entre mitos y testosterona, un tema para hablar de eso que tantos hombres sienten, pero pocos entienden, sus hormonas. ¡Qué lindo! Bueno, hoy vamos a derribar un montón de mitos que existen alrededor de la testosterona, no solo en hombres, sino en mujeres, y para eso tenemos de invitado especial al doctor Arturo Elizano, que tenemos el honor de tener acá, que conozco hace mucho tiempo, colega, súper lindo, invitarte. Chivísima, me encanta la invitación. Muchísimas gracias, de verdad, un honor poder compartir en este espacio y compartir el conocimiento y más que todo la pasión, ¿verdad? Que tiene uno con todos aquellos que se interesan en estos muy importantes temas. Exacto. Vamos a empezar con la entrevista, con algunas consultas que hemos tenido en redes sociales también y de personas que conocemos a nuestro alrededor. ¿Qué es realmente la testosterona y por qué es clave más allá del músculo y el deseo sexual? Bueno, una cosa que he visto, ¿verdad? En mis años de práctica y en mi formación es que se ha creado como esta idea de que el tema hormonal le compete solo a las mujeres, ¿verdad? Como que el hombre se eximió de esto y que esto no nos compete, no tiene que ver conmigo, y para la sorpresa de todos eso es completamente falso. O sea, nosotros los hombres también fuimos diseñados con hormonas que son importantísimas, que se encargan de toda una secuencia de funciones biológicas. Sin ellas no podemos vivir ni funcionar. Entonces, importantísimo, ¿verdad? Que los hombres nos empecemos a educar más y que no sigamos creyendo que es una cuestión nada más como que le compete a ustedes, ¿verdad? A cuidarse y sobre todo la prevención, ¿verdad? Como empezar a tiempo, porque también está este mito de que tal vez, no sé, tenés que empezar a hacerte exámenes o ir cuando ya sos mayor o cuando tal vez ya, no sé, estás teniendo impotencia o no tenés deseo sexual y tal vez lo importante es poder hacerlo de jóvenes. Entonces, ¿qué nos recomendás? Como, ¿a qué edad sería ideal medirse la testosterona? Pues vos y yo, indiscutiblemente, ¿verdad? Como médicos funcionales, ya nuestra mentalidad, nuestra formación, como digo yo, nuestro chip, va hacia la prevención, ¿verdad? Va hacia un abordaje de médico que es más proactivo. Nosotros, ¿verdad? Vos y yo lo hemos hablado, que nos ha cambiado mucho la manera en que fuimos entrenados inicialmente en una medicina que es más reactiva, ¿verdad? Hoy en día, conforme nosotros vamos entendiendo que todo esto existe, que todo esto es importante, pues entonces también viene una oportunidad de abordarlo más proactivamente, ¿verdad? Y para eso es importante el conocimiento y el entender cómo influye en mí y qué me sirve o no, para entonces saber qué es lo que necesito ir a hacer. Entonces eso aparte para mí es importante que todo el mundo como que vaya entendiendo, bueno, repito, uno, que no solo es de mujeres, nosotros también hombres importantísimos, indiscutiblemente somos muy diferentes desde la complejidad biológica, pero igualmente importante para ambos bandos. Claro. Y si me preguntas a mí ya después de tantos años, pues yo en lo que realmente creo es en la promoción de la salud, ¿me entendés? En que hoy en día tenemos que, o deberíamos escoger, ¿verdad? Es una decisión, ser más proactivos y para eso indiscutiblemente, por eso gracias a la invitación, hay que informarse. Total. O sea, sí o sí, ¿verdad? Y el hombre, en mi opinión, está todavía o muy mal informado o muy poco informado, ¿entendés? Y entonces... Pero no se acercan como a los espacios. Sí, y también somos medio amarillos como pacientes, ¿verdad? O sea, no estamos tan en sintonía con nuestra salud y con desde emociones hasta, ¿verdad? Un montón de cosas. Entonces, tema para otro día, será social, cultural, lo que sea, pero la realidad es que desde el punto de vista médico, el hombre no es mucho menos proactivo, pero no es muy metido en el tema de su salud. Entonces, hay que empezar desde ahí, ¿verdad? Desde educar al hombre a que entienda que, a ver, usted también necesita, o debería, ponerle más atención a su salud. Y de forma temprana, ¿no? ¿verdad? Cuando especialmente ya si querés, ¿verdad? Tener una buena calidad de vida, y hoy el famoso tema para después, el tema de la longevidad, pero todo tiene que empezar con entender de que uno como hombre, que es lo que le comparto a mis, desafortunadamente, pocos, es una pequeña comunidad todavía de pacientes, sí. El otro día estaba haciendo un pequeño estudio con un amigo que me estaba ayudando con números de la oficina y veo como 78% mujeres y como 20 y pocos
Y, por y ciento ese, hombres. y ese porcentaje de hombres, más o menos, ¿en qué rango de edades están llegando a tu consulta? Pues ve qué interesante. Claramente empezaron siendo hombres más como 50, 60, por ahí. Y hoy en día empiezan a llegar hombres más jóvenes, ya en los 40, ya en los 30, por razones buenas, que es las nuevas generaciones. Estoy viendo yo, ahí, comentario de 50 años, estoy notando algo muy interesante, y es las nuevas generaciones están mucho más sintonizados. Definitivamente, digamos, de mi generación, yo tengo 50 años, mucha honra, y de ahí para arriba, un desastre, ¿verdad? Y los que están más jóvenes tienen más conciencia de estos temas de salud. Entonces sí están llegando por temas un poco más proactivos, pero al final del día la realidad es que con todo y todo, desde los 30, 40, 50, 60 o más, todos nos estamos viendo afectados de cosas muy similares. Sí. Okay. Y es un declive en los temas hormonales, Claro. entre esos principalmente la testosterona. Sí. Y sus primos, como les digo yo, porque la testosterona no es solo una hormona, ¿verdad? Es un grupo de hormonas sexuales masculinas, llamadas andrógenos, ¿verdad? Sin intención a ponernos muy técnicos, pero todas estas hormonas empiezan a tener un declive natural, Claro. podemos hablar, y empiezan más hombres a encontrar la necesidad y ojalá la curiosidad de ver cómo ando yo, para ver si es por esto que no me siento bien o que mi biología me está fallando. Y el ¿verdad? cansancio y todo Sí, esto. Como pero los qué importante, síntomas. porque estábamos conversando nosotras que en general las mujeres tendemos exactamente a eso que mencionas, o sea, como hablar más de estos temas, pero los hombres no tocan estos temas en conversaciones No, no, regulares de compas, de No, así. no. O sea, qué increíble, y por eso es tan importante crear ese tipo de espacios, ese tipo de conversaciones para poner el tema Sí, literalmente en conversación. Porque sí hace falta mucha cultura y generar esa inquietud, porque es como, me estoy sintiendo extraño, ¿normal o no es normal? ¿Verdad? Sí. No se hacen esas preguntas. ¿Qué preguntas se pueden empezar a hacer para saber si está bien o no? Sí, tal vez no dejarlo pasar mucho tiempo. Exacto. Y vos, como experto en terapia de reemplazo hormonal, en todo lo que conlleva el mundo de las hormonas y que atendes mucho mujeres también, ¿qué tan importante es la testosterona para las mujeres? O sea, ¿cómo lo visualizas vos? También porque nos enseñan a privar nuestra testosterona por muchísimos Sí. años, privando la ovulación con todos los métodos anticonceptivos y demás. Sí. Y el deseo sexual y un montón de cosas, ¿verdad? Y supongo que es algo que ves mucho también en consulta. Sí. Y que hay mucha información también, como que nos llegan, Sí, tal vez sí, sí, chicas llegan a mi consulta, quiero un pellet de testosterona, pero ya, ¿verdad? Y es como, "Ay, así no funciona". Pero tal vez sí, como si nos puedes explicar un poquito. Sí, claro. ¿Verdad? Sin ponernos muy técnicos, es muy importante entender que biológicamente hombre y mujer somos muy diferentes, ¿verdad? Pero a la misma vez, interesantemente, somos bastante parecidos, en el sentido que compartimos prácticamente todas las mismas hormonas, solo que en diferentes proporciones. Y un tema que ha venido creciendo montones en los últimos años es el tema de la testosterona en mujeres. ¿Verdad? Que antes jamás nos imaginábamos que Sí. la testosterona era una hormona que se podía producir en el cuerpo femenino. Uno. Dos, por ende entonces no sé ni para qué sirve, ni mucho Sí. menos cómo tratarlo. Entonces no se hablaba y mucho menos no se abordaba. Y resulta ser que la testosterona en menor proporción cumple prácticamente las mismas funciones que en hombres. Obviamente nosotros los hombres producimos literal 10 veces más testosterona que las mujeres por todos los temas de androgenización, ¿verdad? De masculinidad y todo eso. Pero, en efecto, la testosterona en las mujeres y la testosterona en los hombres, o sea, cumple prácticamente las mismas funciones. Todo lo que es, ¿verdad? La sexualidad, que la mayoría de la gente como que se quedó pegada en sexualidad, ¿verdad? Sí. En libido y Sí. y en apetito sexual. Y resulta ser que la testosterona y los andrógenos, repito, no se quedan pegados solo en una hormona. Vitalidad, ¿verdad? Lo que nos da ese Energía. vigor, ¿verdad? Como digo yo, ese oomph de vida, hombres y mujeres. Lo que nos da, que también, ¿verdad? Sabemos y Sí. hemos visto en los congresos que hemos ido, la importancia de la fisiología muscular. Masa muscular. Entonces, es importantísimo para toda la fisiología muscular. Resulta ser que es importantísimo para los huesos, ¿verdad? Para conservar y tener buena densidad ósea.
es también un tema que me apasiona. Mi padre es psiquiatra, entonces la salud mental me encanta mucho. Y los andrógenos y con muchas otras hormonas tiene un impacto de estabilización de estado de ánimo, ¿verdad? Entonces, si yo ando la testosterona muy baja, yo me puedo sentir desanimado, desinflado, sí. decimos aquí ahuevado, ¿verdad? A veces inclusive hasta se puede confundir con que será que estoy deprimido, ¿verdad? Y hay impacto a nivel de la salud prostática, cardiovascular, en fin. La memoria también. Es la memoria, me cuesta traducir drive, ¿verdad? Como ese ganas de, ¿verdad? De echarle ganas a la vida. Esas cosas son puros andrógenos, ¿verdad? Mujeres y nosotros los hombres. Entonces, cuando ya vas entendiendo las funciones que tienen todas estas hormonas en el cuerpo humano, pues entonces empezás a sentarte enfrente de tus pacientes a preguntarles, Karen, ¿cómo anda tu ánimo? ¿Cómo anda la energía? Sí, eso te iba a decir, ¿verdad? como si hay unos, no sé, top 3, top 5 de esas alertas para uno, ¿cuáles podrías decir ahorita? Entonces, hagamos un top 3. Bueno, definitivamente, apetito sexual, libido, en hombres propiamente erecciones, ¿verdad? Frecuencia y llamémoslo firmeza. Después, para mí importantísimo el ánimo, como te digo, ese como desánimo, ¿verdad? Es muy asociado a esto también. Y es más como con el sentimiento, no con la energía, sino como cómo me siento. ¿Qué dice que me preguntas eso? Porque a mucha gente le cuesta diferenciar entre ánimo y energía. Exacto. Sí. Energía es, anoche dormí mal, medio cansado hoy, pucha, ¿verdad? Tal vez me podría caer bien una siestita. Eso es energía. Ánimo es, ando chichoso, ando ahuevado, ando irritable, últimamente, ¿verdad? Como que estallo fácilmente, o he perdido el deseo de las cosas, ando como, sí, ¿verdad? Sí, bien, y si no, también. Sí, total. Esas cosas para mí son claves. Okay. Y entonces no confundir ánimo con energía. La parte sexual, como te digo, y bueno, y después ya si quieres empezar en otras áreas como la parte física, ¿verdad? Lo es desde la gente que no hace ejercicio, otro tema, ¿verdad? Importantísimo, actividad física, hacer ejercicio, pero también encontrar gente que hace mucho ejercicio y dice, doc, y no veo resultados, tengo pérdida de masa muscular, no logro bajar el peso, ese tipo de cosas. No, recuerdo esta doctora en un congreso que decía, vamos para una reunión de trabajo, testosterona. Tengo una conversación con mi pareja, testosterona. Entonces es como, ¿verdad? Esta forma de poner, y que muchas veces pasa, tal vez, no sé, vas al doctor y decís todos estos síntomas, te van a mandar un antidepresivo y no estamos indagando hormonas, ¿verdad? Que tal vez es una testosterona que viene baja o que algo está pasando más allá y después como indagar ahí sobre la raíz, ¿verdad? Que es lo que buscamos. Sí, que es algo que muy interesante, lo he hablado con otros queridos colegas, ¿verdad? Entre esos mi queridísimo y amado padre, que es psiquiatra, donde, ¿quién hubiera dicho, verdad? En el tiempo terminamos no solo siendo padre e hijo, sino ahora colegas que compartimos muchos temas desde diferentes ópticas. Y entonces, ¿verdad? Yo algún día pensé que le voy a enseñar yo a mi papá, que tiene 40 y pico años de ser psiquiatra, ¿verdad? Y resulta ser que el psiquiatra no se interesa en la tiroides, en el cortisol, en la testosterona, etcétera, etcétera. Y resulta ser que muchos de estos pacientes, hombres y o mujeres, resulta ser que sus niveles hormonales están muy desequilibrados o en muy bajos niveles. Y ahora ¿verdad? que dijiste cortisol. El famoso cortisol. El famoso, otro famosísimo. Eso es como para otro blog, porque pero ¿cómo ves que influye el Sí. cortisol también en esos picos de cortisol, el estrés sostenido en los niveles de testosterona también? Bueno, vos, que verdad que tenemos tantos años de ser amigos y yo soy más como de, a mí me gusta mucho tratar como de explicarle a mis pacientes con analogías, ¿verdad? Y hacer la explicación un poco más aterrizada. Nosotros, seres humanos, al final del día somos animales, ¿verdad? Y nosotros no fuimos diseñados para estar en constante alerta, ¿verdad? Sin ponernos técnicos, ¿verdad? En simpático, parasimpático. Nosotros
si nos persigue un jaguar o algo así, deberíamos de poder salir adelante Y sobrevivir. y sobrevivir. Eso gracias al cortisol. El cortisol no es enemigo, el cortisol es, Sí. es una hormona importantísima. Gracias al cortisol nos levantamos en las mañanas, gracias al cortisol estamos alerta, funcionamos, el cortisol es un aliado. Pero cuando yo estoy, ¿verdad?, en constante alerta, entonces el cortisol se está disparando constantemente. Entonces, si yo estoy en alerta, como le digo a mis pacientes, pues no es un momento de reproducirse, ¿verdad? No es un momento donde yo voy ahí tratando de que no me come el león y de repente decir, uy, qué bonita está Karen, y tal vez, ¿verdad? O sea, claro, entonces, ¿a qué voy? Que esas otras hormonas pasan a un segundo plano, es básicamente lo que quiero decir. Hasta que yo no salga del estado de alerta, esas otras hormonas no son prioridad. Entonces, si yo vivo en cortisol todo el día, pues obviamente la producción de mis otras hormonas, entre esas la testosterona, y eso pasa con, ¿verdad? Tema para otro día, con estrógenos, progesterona, ¿verdad? Entonces se viene para abajo. Y claro, donde me doy cuenta, mis producciones se vinieron al suelo, ¿verdad? Claro. Qué lindo. A la práctica. ¿Qué hacemos? ¿Qué tomamos? ¿Qué nos suplementamos? ¿Qué hacemos? Qué difícil, ya sabemos cómo lo detectamos. Qué difícil pregunta. Mira, pues desde la manera en que lo vemos nosotros, siempre lo más importante, bueno, uno, lo que estamos haciendo aquí, informarnos, ¿verdad? Para saber, por lo menos, si son temas como que me competen. Después, pues, nosotros estudiamos medicina, entonces, mi responsabilidad y obligación como médico es pedirle a todo mundo que, por favor, sea más responsable a la hora también de escoger a dónde voy y qué hago, qué me tomo, qué me embarro, qué me inyecto, ¿verdad? Porque como hablabas ahorita, el mundo de los suplementos llegan con... nos podríamos quedar aquí toda la tarde. Y se quedan ahora con internet y busca internet y ya, y ahora le pregunta a ChatGPT y listo. O sea, no ir a un especialista jamás en la vida. O sea, algo que desafortunadamente le va pasando a uno con los años de experiencia es que más bien empieza uno a ver de tortas, ¿verdad? Empieza a tener uno como también cómo corregir todo lo malo que hizo el paciente o que hizo otra persona, pero bueno. Y eso, perdona que te interrumpa, y esa parte que decís vos, es que sí me quedó súper grabado eso que mencionaste, lo del paciente con las 50.000 pastillas, que tanto se dura en poder arreglar algo así. O sea, porque, ¿verdad? Dejar las pastillas, empezar otra vez a medicarse con otro producto, ¿cómo es ese tiempo para poder mejorar el paciente? Desde la óptica médica, pues yo voy a lo responsable, ¿verdad? Y es que yo hago exámenes de sangre. O sea, yo obviamente, ante todo, como nos enseñaron nuestros profesores, ante todo la clínica, ¿verdad? Es importante que hacer una buena entrevista. Sí. Y no nada más como, bueno, hacerte ese examen, me lo mandas por WhatsApp y ahí te digo qué tenés que hacer. Eso es una irresponsabilidad, en mi opinión. Sí, claro. Entonces, es entrevistar al paciente para entender si Karen, check, si Stephanie, check, ¿verdad? Eso es número uno. Y después digo yo, ok, aquí como que me huele a tema hormonal. Voy a mandar a hacer unos exámenes hormonales y vamos a ver exactamente dónde es. ¿Por qué? Aunque suene muy obvio. Uno, porque voy a necesitar saber si, ¿verdad? Si es lo que yo estoy pensando, número uno. Dos, saber qué tanto. Digamos, sin ponerme muy técnico, ¿verdad? Como lo he dicho muchas veces, solo para dar un ejemplo, el rango de testosterona en nosotros los hombres es muy amplio. Entonces, un rango normal o fisiológico puede ir desde 200 algo hasta 900,000 algo, ¿verdad? En el laboratorio. Entonces, el hombre que anda con una testosterona en 900, 800, 900 está normal, pero el que anda en 200, 300 también está normal. Sí. Pero les aseguro que el que ya anda por 200, 300 tiene un montón de síntomas. Entonces, si yo no hago ese examen, yo no voy a saber qué tanto necesito darle o cómo ayudarlo. O me he llevado varias sorpresas que yo digo, o sea, ya son muchos años, ¿verdad? Uno ahí medio jugando vivo, clásico, testosterona de fijo. Y resulta ser que le hago exámenes y la testosterona la tiene súper bien. Entonces yo dije, uy, qué dicha que le hice exámenes, porque si yo le hubiera dado testosterona, más bien le sobrepaso los niveles normales. Y más bien yo me meto en un problema. Resulta ser que el problema era tiroides,
o cortisol. O digestión. Entonces, Sí. ¿verdad? Es difícil dar como una sola recomendación. Importante es como establecer a dónde está, ¿verdad? Nosotros Buscar en medicina la raíz, funcional, básicamente, buscar la ¿verdad? raíz. Estamos enfocados en buscar la raíz, la causa, Sí. y de ahí entonces ya ploteo y desarrollo un plan de acción. Ok, entonces, ¿puedo sacar la tarea con suplementos? Sí, no, no, es demasiada la deficiencia, suplementos no sacan la tarea. Hormonas, ¿cómo? Hoy en día podemos trabajar, ¿verdad?, con diferentes tipos de tratamientos como formulaciones magistrales, tema para otro día. Yo puedo escoger si se aplica en crema o si lo usamos en inyectable o si sublingual, etcétera, etcétera. Y siempre dosificando según las necesidades de cada uno, ¿verdad? Sí. Que eso es y me hago responsable de mis palabras, es algo que ha pasado un poco mucho en la medicina actual, y es que las terapias están un poco muy estandarizadas. Entonces, de lo que le mandaron a mi hermano, a mi primo, a mi amigo, resulta ser la misma dosis para mí. Y eso, en mi opinión, no tiene ni pies ni No, cabeza. y no solo eso, que ahora de verdad a mí me sorprende cómo hay pastillas en todos. Usted va a cualquier supermercado Impresionante. y le ofrezco O sea, de todos los tipos, de Sí. todos los colores, de todos los Sí, que es sabores. importante encontrar la calidad y Total. para qué la necesitas. Doc, y si tuvieras que decirnos como 5 formas, o 3, cualquiera, naturales de subir la testosterona. Mira, indiscutiblemente, otra cosa que se ha olvidado mucho en la medicina actual, en mi opinión, es estilos de vida. Son los estilos de vida, ¿verdad? Hoy en día, por el tema del cortisol y esto y el otro, o sea, hemos ido afectando mucho todo ese otro montón de variables que son fundamentales, ¿verdad? Mucha gente dice básicas, yo digo fundamentales y Sí. vitales para el bienestar de la persona, que tomamos como, sí, yo sé, este doctor fijo me va a decir lo mismo, dieta de ejercicio. O sea, tengo que ponerle mucha atención al sueño, que es Al descanso. otro gran tema para otro día. No, ¿cuál tema? Ve, Una cita, porque o yo sea, necesito regular esa. El sueño, Esta mujer no duerme. No duermo, el yo- sueño le puede Mejor no hacer te tanto daño al cuerpo, entonces empezar por ordenar el sueño. Actividad física, y no es, ok, bueno, ya ni modo, otra vez me tengo que ir a meter al gimnasio, no. Actividad física, Sí. movernos, nosotros no somos animales de estar sentados, esto lo deberíamos hacer de pie. Actividad física, la nutrición, pero que también está evolucionando y Sí, cambiando, es una nutrición también más limpia, más, ¿verdad?, personalizada. Qué difícil, pero no debería, manejo del estrés. Y cuando vos tenés entonces esos 4 pilares fundamentales, ya entonces ahora te aseguro que has corregido muchas de las causas Sí. que te llevaron a que estés mal. Entonces, de repente yo digo, mira, ya le puse atención, como que tiene sentido Lisano, voy a hacerle caso. Y entonces corregí estos y Ahí voy. Me voy mira, sintiendo mejor. empecé a tener, he notado como que tengo nuevamente más erecciones en las mañanas. Ando con nuevamente mayor vitalidad, otra vez ando con ganas de ir al gimnasio y la verdad es que estoy rindiendo, o volví a, no sé, jugar de fútbol o lo que sea. Ando de mejor ánimo. Sí. Antes andaba como siempre como chichoso, y ahora como que me siento... Entonces, a veces como médicos olvidamos esto que es fundamental, que son los estilos de vida, y empezamos ya a medicar o a tratar inmediatamente. Sí, sí. Y donde te das cuenta de repente, o no necesitas nada, o necesitas menos, ¿verdad? Entonces ya no, como nos ha pasado a Karen y a mí, que lo hemos hablado en algunas situaciones, que a veces nos llegan pacientes con, o sea, te podría llenar esta mesa entre Te vas a cremas, contar que yo suplementos, que esto, que el otro, que lo que vi en Sí. TikTok, en Instagram, Es que que lo sí. que dijo Es que hay mucha el información, influencer. Es que exceso de desinforma. información lo que Sí. hay. Y de repente lo que tenías era como que corregir tus hábitos. Sí. Y suena como obvio o como difícil, pero eso es un fundamental. Yo, para mí, si los pacientes no entienden esta parte, a veces hasta como que me va desilusionando un poco querer trabajar con ellos, porque... Siempre es difícil que avancen, digamos. Sí, porque uno Claro. dice, esto lo que quieren es una respuesta rápida, ¿verdad? Una pastilla mágica. Y así no es. Ya donde entras y mejoras todas estas cosas, pues ya ahora sí, ok, Karen hizo caso, Stephanie mejoró el sueño, y aún así todavía estamos con un desbalance, entonces busquemos cuál es la mejor opción. En mi opinión, cada quien lo hace diferente.
yo siempre prefiero empezar más como de abajo para arriba. Sí. De repente te das cuenta que con poco lograste lo que necesitabas y no hay necesidad de hacer mucho. Y a veces hay gente que más bien por hacer mucho se mete en unos enredos de terror, Sí, ¿verdad? Como el tema del implante del pellet, ¿verdad? Que yo lo he hecho durante 14 años, pero... ¿Qué es eso? ¿Puedes explicarme un poquito más? El de eso? implante del pellet, ¿verdad? Que no sé si moda es bueno o malo, se ha puesto un poco más de moda. El implante es, en el caso puntual de la testosterona, es testosterona, digamos que machacada, ¿verdad? Como los que somos un poco más de vieja escuela, imagínate como una tic-tac, ¿verdad? Como un arroz comprimido, y entonces es una pequeñita incisión en tejido subcutáneo y entras y entonces acostás, ahí dejas el granito de hormona. Y va soltando, es como Y el, va como el liberando, Inclanon. Similar, funciona similar. Okay. Sí, lo importante que la gente tiene que entender es que este implante entra y como si tiraras una salandros, un Alka-Seltzer dentro de ese vaso, se empieza a deshacer y se empieza a liberar y entra en el torrente sanguíneo, en la sangre, en la circulación. No lo puedes sacar. No se puede sacar, no se puede sacar. Ya ahí quedó. Entonces, si pifiaste la dosis, si pifiaste el manejo, entonces estás en un problemón, porque eso te puede durar de 4 a 6 meses. Y ahora sí, deja ver qué hay que correr a ver cómo corregimos esta torta. Entonces, yo escojo no usar un implante hasta no conocer bien los hábitos de mi paciente, etcétera, cómo metaboliza. Tal vez vos metabolizas mucho más rápido que Karen, entonces a vos te lo pongo cada 6 meses, a Karen cada, etcétera, etcétera. Entonces, es una tecnología, es la tecnología más moderna, es muy conveniente, es muy chiva. Pero como todo viene con sus y hay sus otras riesgos. alternativas, ¿no? Como dijiste, empezar, se puede empezar mucho más básico y, ¿verdad? Poder ir mejorando otras cremas, cosas. Pues empezamos con cremas, poco a poco, después vemos, ay, Doc, es en barril. O con pesitas, Doc, con pesitas. Por eso, no, estilo de vida nunca va a ser, nunca se va a negociar, ¿verdad? Y puntualmente, eso que decís, en el caso de la actividad física, el ejercicio, hoy en día estamos entendiendo por qué, digamos, y volviendo a que la resistencia es clave. Entonces el cardio es súper chido, súper bonito, corro, nado, todo eso es maravilloso y sí es importante. Pero para la fisiología muscular son ejercicios de resistencia. Entonces no es que me vayas a meter solo a hacer pesas duro, pero sí tiene que haber resistencia para el desarrollo, ¿verdad?, del músculo, y eso eleva, dato interesante, a mí me impactó mucho cuando aprendí eso. La masa muscular o el músculo esquelético, que es todo esto que nos recubre, es el tejido metabólicamente activo más grande del cuerpo humano. Entonces, donde vos activás a este tejido, a este centro biológico tan importante, se activan un montón de diferentes procesos biológicos. Entonces, utilizas mejor el azúcar, utilizas mejor los colesteroles, tenés mejor energía, tener mejor flujo sanguíneo, etcétera, etcétera. Entonces, eso es algo que hoy en día van a ir viendo que está cambiando montones para bien. Les recomiendo que le pongan mucha atención a esto, hombres y mujeres. De hecho, ¿verdad? Nosotros hemos aprendido, Karen y yo, hemos ido a charlas con científicas impresionantes que han venido a demostrar la importancia de que las mujeres también empiecen a hacer más ejercicios de resistencia, no tengan miedo a que es que me voy a poner demasiado grande. No, que además no es fácil. Exacto. Pero así de fácil, ¿verdad? Pero eso es súper importante. Sí, y tal vez algo que no enseñan tampoco, o que no nos dicen, que no nos cuentan, que lo hemos hablado también anteriormente, a sincronizarlo incluso con el ciclo menstrual, ¿verdad? Cómo puede mejorar el rendimiento y el crecimiento muscular si, por ejemplo, estoy haciendo pesas durante la ovulación, por ejemplo, en fase folicular, donde liberamos más testosterona. Entonces, creo que hay todavía muchas cosas que conversar para poder estar en equilibrio. Y eso está todavía muy... ¿verdad? Para no decir pañales, pero está todavía, ¿verdad? Sí. Se está haciendo mucho estudio hoy en día, lo que me parece muy justo y me parece maravilloso, en entender, ¿verdad? Mejor cómo, casi que hasta a nivel olímpico, ¿verdad? No me acuerdo dónde leí una científica, creo que es en Brasil, que está estudiando, ¿verdad?, la fisiología de la mujer y asociándola al atleta de alto rendimiento, ¿verdad? Porque si vos estás a punto de nadar
los 100 metros libres en las Olimpiadas y te bajó la menstruación hace 3 días, O estás o premenstrual. sea, tu Sí. rendimiento No va a ser el mismo, indiscutiblemente no va a ser el mismo a que si estás en los días, Sí, ¿verdad? folicular. Pochotones de tu ciclo. Sí. Entonces, eso resultó ser muy interesante, como la evidencia siempre ha sido asociada a la biología del hombre, lo cual admito ha sido muy injusto, y nosotros no ciclamos, entonces siempre hemos usado esa información para ustedes. Claro. Eso, gracias a Dios, está cambiando. Y eso nos va a ir educando muchísimo más para que entendamos que Qué lindo. indiscutiblemente de un lugar muy bonito somos muy diferentes, ¿verdad? ¿Qué consejos finales Ese va a nos ser podrías dar? Tips para O sea, las mis chicas, consejos, las que nos creo que ya lo escuchan. mencioné. Informarse, Sí. ¿verdad? Estamos en la era de la información, a veces sobreinformación. Entonces, tratar de tener mejor criterio de qué es lo que estoy siguiendo y cómo me estoy informando, ¿verdad? A quién sigo, a quién escucho, de quién aprendo. Eso para mí es clave. Después, número 2, sobre esa línea, si veo y entiendo o me relaciono con que tal vez esto es algo que yo quiero, ¿verdad?, abordar, por favor hacerlo con alguien que sea un profesional Sí. o que tenga experiencia, que sea formado, ¿verdad?, valga la redundancia, formalmente, para que sepa desde lo bueno hasta lo malo que puede pasar. 3, estilos de Estilo vida. de vida. O sea, estilos de vida, Nos va a quedar ¿verdad? No son fáciles, pero no deberían ser difíciles y no los deberíamos de negociar. Y por último, pues sí, entender que hoy en día ya hay mucho más información, más ciencia, hay terapias innovadoras que son maravillosas ya. Es una época muy, diferente, muy sí. increíble, muy chiva para nosotros médicos practicar medicina hoy en día porque hay tanto con qué podemos trabajar. Entonces hay muchas modalidades con las que podemos trabajar. Entonces es como arcoíris, ¿verdad? Es muy difícil nada más como Una cosa. solo una cosa. Tiene que ser un abordaje integral. ¿Y cuál sería entonces la edad que recomendás para tanto hombres como mujeres para acudir a la primera cita? Mira, como yo promuevo la proactividad y la prevención, o sea, digamos, Guante, yo promuevo, digamos, yo tengo 2 hijos, uno de 4 y uno de 3, y yo lo he hablado con mi pediatra, o sea, yo le digo, ¿verdad? Yo ya inclusive he hecho mi tarea, yo no soy pediatra, he encontrado hasta multivitamínicos maravillosos para niños, he encontrado probióticos si se necesitan, ¿verdad? Sí, sí. Maravillosos, obviamente en nuestro hogar, pues escogemos comer bastante limpio, mis hijos desayunan, comen bastante saludable, somos activos, ¿verdad? Procuramos Entonces, no hay edad. que haya muy buen sueño. Sí. Si me preguntas desde la óptica hormonal, para aterrizar, que ha sido el tema de hoy, yo recomendaría como entre 35 y 40 años es un buen momento para empezar como a entrarle al tema de tu Perfecto. salud de manera proactiva, especialmente las mujeres que a los 40 hacen un cambio muy importante. Y los hombres a los 35 más o menos empezamos con un declive hormonal, entonces yo recomendaría que como entre 35 y 40 es un buen momento para empezar a ponerle un poquito más de atención Súper. Bueno, a nuestra Bien, salud. gracias por Sí, toda sí, la sí. información. Nos vemos Nos pronto. encantó y Nos todas las encanta. personas que están viendo este episodio les pedimos que por favor compartan esta información para de verdad poner la conversación a la mesa. Así Sí. es. Gracias, Necesitamos Aldo. impactar a Sí. los hombres y que los hombres vayan y se realicen más, ¿verdad? Sí, no, Así es. indiscutiblemente, y estamos en la era de longevidad, estamos viviendo más tiempo, entonces Sí. también otra pregunta con que los dejo, ¿cómo quieren llegar ustedes a sus 60, 70, 80, 90? ¿Verdad? Eso depende de la decisión de cada uno de ustedes Total. en qué tan proactivos son con Así respecto es. a su salud. Gracias, Doc. Muchísimas Nos gracias por la vemos. invitación, qué lindo. Chao.